¿Cómo rendir nuestra voluntad a Dios? Para saber cómo rendir nuestra voluntad a Dios, sigamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es que rendir nuestra voluntad a Dios es lo mismo que obedecer. Nuestra carne, el innato deseo de hacer nuestra propia voluntad, no quiere que nos rindamos a la voluntad de Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra es hacer su voluntad. El Salmo capítulo 40, versículo 8 cita: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Se libra una verdadera batalla cada vez que deseamos rendir la voluntad a Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios es rendir lo más importante que tenemos. Es rendir nuestra historia personal para ser parte de los mayores propósitos de Dios. Cuando pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra, nuestro deseo personal no influirá en querer que Dios se sujete a nuestros deseos. También, si decidimos rendirnos a la voluntad de Dios, nuestra fe deberá estar muy fortalecida para superar todos los deseos de la carne y todas las influencias malignas y sociales de la comunidad. El Salmo capítulo 143, versículo 10 cita: Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Condúzcame tu buen espíritu por tierra llana. Tenemos una herramienta muy poderosa para vencer los obstáculos que nos impide rendir nuestra voluntad a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 cita: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Fundación Visión Familiar les invita a estudiar 2 secretos de cómo rendir nuestra voluntad a Dios: reconocer la autoridad de Dios y seguir la ley del discipulado de Cristo. ¿Cómo rendir nuestra voluntad a Dios? En primer lugar, reconociendo la autoridad de Dios. Jesús dice en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 complementa: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La historia de Abraham refleja una vida llena de enseñanzas sobre rendición de su voluntad a Dios. El Señor le pidió que dejara su país, su pueblo y su familia. De esto leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Y le dijo el Eterno a Abraham: Vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te enseñaré. Y se fue Abraham como le había ordenado el Eterno, y con él fue Lot. Abraham tenía 75 años al salir de Harán. En ese momento, Abraham rindió su voluntad a Dios e hizo como él le ordenó. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa, fue el evento máximo de la rendición de su voluntad a Dios. Leemos en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Y aconteció después de este suceso que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le contestó: heme aquí. Y le dijo Dios: toma ahora a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te indicaré. Y Abraham madrugó, aparejó su asno y tomó a 2 siervos consigo y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le indicó. Después de toda una vida de aprender quién es Dios, Abraham finalmente se rindió ante él en obediencia. Dejó de insistir en escribir su propia historia de vida. En cambio, sacrificó sus deseos para Dios. Su momento de mayor fe implicó tener que entregar algo muy importante: el hijo de la promesa, en rendición a la voluntad de Dios. Rendirse a la voluntad de Dios trajo muchos beneficios a Abraham y a todas sus generaciones posteriores.
Después de esto, Dios lo premió con la mayor promesa que una persona puede recibir. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Su rendición a la voluntad de Dios y su obediencia resaltó su nombre. Solo a Abraham se le llama amigo de Dios. En la carta de Santiago capítulo 2 versículo 23 cita: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Tenía 100 años Abraham cuando Sara tuvo su hijo Isaac. Fue el producto de la fe durante 25 años de esperanza. En la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 18 al 21 cita: Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su rendición a la voluntad de Dios y su obediencia también hizo que todas las promesas que se centraban en Abraham adquirieran en Cristo el derecho y la vida eterna. Gálatas capítulo 3 versículo 29 cita: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, honran a Abraham como el padre de su fe. Él es el padre espiritual de todos los creyentes. De esto habla Romanos capítulo 4 versículo 16, también Gálatas capítulo 3 versículo 7. Consideremos la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos son fiel testimonio de personas que aprendieron a rendir su voluntad a Dios. Ellos recibieron la orden por decreto de adorar un ídolo construido por el rey, so pena de ser echados en un horno de fuego. De esto lee en Daniel capítulo 3 versículo 1 al 30. El rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. La hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y exclamó el heraldo: se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el son de la trompeta, del pito, del arpa, del sabuco, del salterio, de la cornamuza y de toda suerte de música, que os postréis y adoréis la imagen que se ha levantado Nabucodonosor el rey. Y el que no se arrodille y adore en la misma hora será arrojado en medio de un horno en llamas. Estos tres jóvenes brillantes estaban prestos a enfrentar la muerte de todo lo que conocían. Rendirnos a la voluntad de Dios puede llevarnos a enfrentar situaciones muy difíciles. Con tal motivo se acercaron en ese tiempo ciertos caldeos y trajeron acusación contra los judíos. Hablaron y le dijeron a Nabucodonosor el rey: «Oh rey, vive para siempre. Hay ciertos judíos a quienes tú nombraste para encargarse de los asuntos de la provincia de Babilonia, vale decir, Sadrac, Mesac y Abednego, que no te han obedecido. No sirven a tus dioses ni adoran la imagen de oro que tú has establecido». Ellos vigilaron en oración, hicieron lo que Jesús hizo, tuvieron su propio Getsemaní antes de ver al rey. Entonces se enfureció Nabucodonosor y ordenó que le trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego, quienes fueron traídos a la presencia del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es deliberadamente que no servís a mis dioses ni adoráis la imagen de oro que he levantado, oh Sadrac, Mesac y Abednego? Ahora pues, si estáis dispuestos cuando oigáis el sonar de la corneta que yo he hecho, está bien. Mas si no la adoráis, seréis arrojados a la misma hora en medio de un horno en llamas. ¿Y quién es Dios que os libra de mis manos?». Ellos murieron a su propia voluntad.
a todo su anhelo y planes piadosos, a todas sus habilidades, a su futuro en el gobierno caldeo, y en el momento en que rindieron su voluntad, sus corazones fueron llenos de éxtasis. Abrazaron la voluntad de Dios amándola y nunca la soltarían. Así que respondieron Sadrac, Mesac y Abednego diciendo al rey: «Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de contestarte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, ha de librarnos del horno en llamas y de tu mano, oh rey. Mas si no fuera así, sea conocido, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Mientras ellos eran llevados al horno, alabaron a Dios porque habían entrado al éxtasis de su perfecta voluntad. Cuando los 3 hebreos fueron echados en el horno, ya ellos estaban muertos a su propia voluntad, muertos a la ambición, muertos al gozo de escuchar a Daniel, muertos a cualquier pensamiento de tener una familia, muertos a toda esperanza y sueños futuros. Solo una cosa les importaba: obedecer a la perfecta voluntad de Dios. Por esto, aumentó la ira de Nabucodonosor y se alteró su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Habló y ordenó que se calentara el horno 7 veces más que de costumbre, y ordenó también que ciertos hombres corpulentos de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno de llamas, de tal suerte que ellos fueron atados con sus calzas, sus túnicas y demás vestiduras, fueron arrojados en medio del horno ardiente. Y porque la orden del rey era apremiante y el horno estaba demasiado caliente, las llamas mataron a los hombres que habían arrojado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y aquellos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno encendido, pero no sufrieron daño alguno. Y es que cuando nos rendimos gustosamente a la voluntad de Dios, morimos realmente a nuestro propio yo y algo es liberado en nuestro corazón que nos pone más allá del alcance de los demás. Entonces se alarmó Nabucodonosor el rey y se levantó apresuradamente y les preguntó a sus ministros: ¿No hemos arrojado acaso a 3 hombres atados en medio del fuego? Le contestaron diciendo: «Cierto es, oh rey». Pero él dijo: «He aquí veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego sin sufrir nada, y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses». Después de rendirnos a la voluntad de Dios, toda nuestra vida se caracterizará por mantener una inquebrantable comunión y unidad con Dios. Jesús oró por nosotros como cita en Juan capítulo 17, versículo 22. «La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno encendido, habló y dijo: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Altísimo, salid y venid acá». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los ministros del rey reunidos allí vieron cómo con esos hombres el fuego no había tenido poder alguno. Ni siquiera se habían chamuscado sus cabellos, ni se había alterado sus ropas, ni nada había pasado sobre ellos el olor a fuego. En la medida que rindamos nuestra voluntad y nos abracemos a la cruz de Cristo, menos pesada la sentiremos, porque no hay nada que nos haga padecer tanto como nuestra propia voluntad. Habló Nabucodonosor y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a sus ángeles para librar a sus siervos que confiaban en él.
los cuales desobedecieron el mandato del rey y ofrendaron sus cuerpos antes de servir o adorar a otro Dios fuera de su propio Dios. Por tanto, decreto hoy que la gente de cualquier pueblo, nación y lengua que hable en detrimento del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego será cortada en pedazos y que sus casas sean convertidas en muladar, por cuanto no hay otro Dios que sea capaz de librar de esta manera. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Rendirnos a la voluntad de Dios trae muchos beneficios hasta el día de hoy. Dios usó su poder para proteger a estos 3 jóvenes del fuego. No sufrieron daño alguno. Ellos experimentaron la libertad de poder rendir su voluntad a Dios. Su confianza y fidelidad fue premiada con un reconocimiento abundante de parte del rey. Les prometió protegerlos de quienes hablaran mal de su Dios. El nombre del Señor fue exaltado por el rey Nabucodonosor y toda la nación. ¿Cómo rendir nuestra voluntad a Dios? En segundo lugar, debemos seguir la ley del discipulado de Jesucristo. El Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 cita: Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay algunas implicaciones de la ley del discipulado. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es decirle al yo que hay dentro de mí y que me inclina a ser egocéntrico, autónomo y autosuficiente: quiero rendir primero mi voluntad a Dios y depender en todo de Él. Si no crucificamos nuestro yo en aras del amor de Dios y del prójimo, de nada vale entregar todo lo que tengamos para ayudar a los demás. De esto puede leer en la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 3. Negar nuestro yo es una tarea constante, perseverante y muy difícil, porque este yo es capaz de revivir aún detrás de las sanas intenciones que tengamos de la gloria de Dios. Negar nuestro yo es entrar por la puerta estrecha para seguir a Cristo. Él dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De esto lee en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14. Porque Cristo, nuestra vida, entró primero por ella, se despojó y se vació a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lea esto en Filipenses capítulo 2 versículo 6. El Señor nos abastece del poder necesario para rendir nuestra voluntad a Él, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tomemos su cruz cada día. Esta es la disposición con la que verdaderos discípulos siguen a su Señor. Esta cruz no consiste en la resignación para soportar las molestias de la vida, sino poner el rostro como el pedernal y aceptar con responsabilidad la aflicción. La cruz es personal, es propia y es preparada y elegida por Dios para nuestros hombros. Con esta cruz debemos seguir a Cristo sin temor a su peso, que es menor en la medida que ésta se lleva con amor. Seguir a Cristo con nuestra propia cruz. Nuestro consuelo es que Él va adelante y nos muestra el camino. Él llevó el peso más fuerte, pues la cruz para Él fue maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 13 cita: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y para nosotros fue bendición. Léalo en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Rendir nuestra voluntad a Cristo nos brinda los mayores honores que una persona puede aspirar. De esto cita el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Seguir la ley del discipulado de Cristo es vivir según el ejemplo de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 15 cita: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Las familias siguen a Jesús como las ovejas al pastor. Tienen la firme resolución de rendir voluntariamente su vida al Maestro. El peso de toda la eternidad depende de esta resolución. También en Mateo capítulo 11, versículo 29 cita: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Rendir la voluntad a Jesús nos ofrece refugio y promete aligerar la carga. Jesús ha glorificado la humildad, de modo que el apóstol Pablo la apremia en la carta a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Rendir nuestra voluntad a Cristo hace que su yugo sea cómodo y útil. Rendir nuestra voluntad a Dios hace que tengamos siempre la mirada puesta en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 cita: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz era la más vergonzosa de las muertes, pero él hizo la voluntad del Padre. La primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 21 cita: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó su ejemplo a seguir. La primera carta de Juan capítulo 2, versículo 6 cita: el que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. Seguir la ley del discipulado de Cristo es una vida con sacrificio personal. Rendir nuestra voluntad a Dios requiere que miremos la vida eterna con prioridad a lo que la vida nos ofrece y representa. El Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 24 cita: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Si perdemos esta vida terrenal por rendir nuestra voluntad a Cristo, tendremos una ganancia incomparable para la eternidad. Rendir nuestra voluntad a Dios requiere humildad, abnegación y desprendimiento del amor a los bienes de este mundo. El Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 21 cita: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Rendir nuestra voluntad a Dios requiere estar atentos a buscar el beneficio de los demás. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10, versículo 24 cita: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Rendir nuestra voluntad a Dios requiere dar respeto, consideración y honor a los demás. La carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 4 cita: no mirando cada uno por lo suyo propios, sino cada cual también por lo de los otros. Seguir la ley del discipulado de Cristo es la vida rendida a la voluntad de Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda una vida en santidad y una conducta consecuente para vivir ajenos al pecado que nos asedia. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda tener en cuenta que realmente estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios en unión con Cristo Jesús. La carta a los Romanos capítulo 6, versículo 11 cita: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda una crucifixión con Cristo. Para vivir la vida de Cristo y para que Cristo viva plenamente en nosotros. La carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20 cita: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda una crucifixión consigo mismo, de nuestra carne con sus pasiones y deseos. La carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 24 cita: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. También en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 5, 8 al 9 cita: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y palabras indecentes. No mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda una crucifixión con el mundo. Se borra de nuestra vida lo mundano. La carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14 cita: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 2 al 3: lucho para que ustedes reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Rendir nuestra voluntad a Dios demanda vivir para Dios en Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo y ya no estamos sujetos a los poderes que dominan este mundo. Colosenses capítulo 3 versículo 3 cita: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida pasa de ser egocéntrica a ser cristocéntrica. Rendir nuestra voluntad a Dios implica que Jesús murió con el propósito de darnos vida y sanar nuestras heridas. Murió para cumplir con lo que dice las Escrituras en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Jesús es la perfecta ofrenda por el pecado. La primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 24 cita: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que nosotros, estando muertos a los pecados, fuéramos sanados. El apóstol Pablo escribe cómo rendir nuestra voluntad a Dios. La carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2 cita: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que pongamos nuestra vida en el altar de Dios como sacrificio vivo, no podremos rendirnos a la voluntad de Dios. Oremos juntos. Compadécete, oh Eterno, de nuestra familia, que es tu heredad, y perdónanos. No hemos rendido nuestra voluntad a ti completamente. Ayúdanos a entender lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Oramos que el Señor nos dote de poder por el Espíritu Santo para que la verdad de Cristo permanezca en nuestras vidas y podamos rendir nuestra voluntad a ti. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad para que se cumpla la promesa de Abraham en nosotros. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Señor, tu palabra ha descendido del cielo hoy y viene empoderada para penetrar a lo profundo de los corazones. Oramos que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad y cumpla el propósito para la cual tú la envías a cada familia hoy. Oramos para que sea así y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta una próxima. Y la paz de Dios gobierne sus corazones y sus familias en Cristo Jesús.